Hola, amantes del misterio, soy yo de nuevo, su amigo Relatos Malditos. En esta ocasión les traigo un caso que muchos de ustedes conocen, pero otros no. Comencemos. El misterio del caso del niño de la caja. En febrero de 1957, el cuerpo de un niño caucásico envuelto en una manta a cuadros fue encontrado en el bosque de Susquehanna Road en Fox Chase, Filadelfia. El cuerpo desnudo estaba dentro de una caja de cartón que una vez había contenido una cuna del tipo vendido por los grandes almacenes J.C. Penney. El cabello del niño había sido recortado recientemente, posiblemente después de la muerte, pues se apreciaban mechones de cabello pegados al cuerpo. Había signos de malnutrición evidente, así como cicatrices quirúrgicas en el tobillo y la ingle, y una cicatriz en forma de L debajo de la barbilla. Había muerto, apaleado y no fue agredido sexualmente. El cuerpo fue descubierto por primera vez por un joven que estaba revisando sus trampas para ratas almizcleras. Ante el temor de que la policía confiscara sus trampas ilegales, no informó de lo que había encontrado. 2 días después, un estudiante universitario vio a un conejo corriendo hacia la maleza. Sabiendo que había trampas para animales en el área, detuvo su auto para investigar y descubrió el cuerpo. Él también se mostró reacio a tener contacto con la policía, pero decidió reportar su hallazgo al día siguiente. La policía recibió el informe y abrió una investigación el 25 de febrero de 1957. Se tomaron las huellas dactilares del niño muerto y al principio la policía se mostró optimista que de pronto sería identificado. Sin embargo, nadie presentó ninguna información útil. El caso atrajo la atención masiva de los medios en Filadelfia y el Valle de Delaware. El Philadelphia Inquirer imprimió 400,000 volantes con la imagen del niño, que inundaron el área y se enviaron también por correo en cada factura del gas de la ciudad de Filadelfia. La escena del crimen fue peinada una y otra vez por 270 reclutas de la Academia de Policía, quienes descubrieron en la zona una gorra masculina de pana azul, una bufanda de niño y un pañuelo blanco de hombre con la letra G bordada en una esquina, pero todas las pistas acabaron en ninguna parte. La policía incluso fue tan lejos como para distribuir una fotografía post-mortem del niño completamente vestido y en posición sentada, como puede haber estado en vida, con la esperanza de que alguien pudiera aportar alguna pista. A pesar de la amplia publicidad y el interés esporádico a lo largo de los años, la identidad del niño aún es desconocida y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El 21 de marzo del 2016, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos publicó una reconstrucción facial digital de la víctima y la añadió a su base de datos. En agosto de 2018, Barbara Wright-Venter, la genealogista genética que ayudó a identificar el Golden State Killer utilizando una técnica de perfilado de ADN, declaró que estaba usando el mismo método para tratar de identificar al niño de la caja. Esta teoría apunta a una casa de acogida que estuvo ubicada aproximadamente a 2,5 kilómetros del sitio donde apareció el cuerpo.
En 1960, Remington Brixton, un empleado de la oficina, el médico forense que investigó perseverante el caso hasta su muerte en 1993, contactó con una psíquica de Nueva Jersey, quien dijo que buscara una casa que sirviera como hogar de acogida. Cuando la psíquica fue llevada al sitio del hallazgo en Filadelfia, ella llevó a Brixton directamente a la casa de acogida. Al asistir a una venta de bienes en el hogar de acogida, Brixton descubrió una cuna similar a la que se vendía en J.C. Penney. También descubrió mantas colgadas en el tendal de ropa que eran similares a aquella en la que se había envuelto el cuerpo del niño. Brixton creía que el niño era la hijastra del hombre que dirigía el hogar de acogida y que se deshicieron de él para que la hijastra no fuera expuesta como madre soltera. Él teorizó que la muerte del niño había sido un accidente. A pesar de esta evidencia circunstancial, la policía no pudo encontrar vínculos definidos entre el niño de la caja y la familia de acogida. En 1998, el teniente de la policía de Filadelfia, Tom Augustine, quien está a cargo de la investigación, y varios miembros de la sociedad Cook, un grupo de policías y perfiladores jubilados, entrevistaron al padre que acogía a niños necesitados y a la hijastra, con quien se había casado. La investigación del hogar de acogida fue cerrada. Otra teoría fue presentada en febrero de 2002 por una mujer identificada solo como Marta. La policía consideró que la historia de Marta era plausible, pero su testimonio era preocupante, ya que tenía antecedentes de enfermedad mental. Afirmó que su madre abusiva había comprado al niño desconocido, cuyo nombre era Jonathan, según ella, a sus padres biológicos en el verano de 1954. Posteriormente, el niño fue sometido a abusos físicos y sexuales extremos durante 2 años y medio. Una noche, durante la cena, el niño vomitó su comida de frijoles al horno y recibió una fuerte paliza, con la cabeza golpeada contra el suelo hasta que quedó semiconsciente. Luego se le dio un baño durante el cual murió. Estos detalles coincidían con la información conocida solo por la policía, ya que el médico forense había descubierto en el estómago del niño que contenía restos de frijoles cocidos y sus dedos estaban arrugados por la inmersión en el agua. A pesar de la verosimilitud externa de la confesión de Marta, la policía no pudo verificar su historia. Los vecinos que tuvieron acceso a la casa de Marta durante el periodo de tiempo de los hechos negaron que hubiera un niño viviendo ahí y rechazaron las afirmaciones de la misma como ridículas. Y bueno, amantes de lo paranormal y lo perturbador, para mi persona, este es uno de los casos más perturbadores que he leído. Solo el hecho de imaginarme lo que sufrió este pobre niño se me eriza la piel. Se despide su amigo Relatos Malditos y que pases buenas noches.